Y en esta primera parte de la mañana de Herrera en Cope Melilla, como yo les anunciaba a ustedes, tenemos el espacio que tenemos todos los segundos y cuartos miércoles del mes, como es con Menguimel, la sección de Menguimel, que esta semana además viene muy bien acompañado. Mordejai Guanich se ha venido con el escritor Manuel Gálvez Ibáñez, que es la primera vez que lo tenemos en nuestra ciudad, y el motivo, pues porque presentará esta tarde un maravilloso libro que se llama El español sefardí, que tendrá lugar en la sala 10 de la UNED a las 6:30 de la tarde. Muy buenos días a ambos y bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Sara. Buenos días, querido radioyente de COPE. Hoy vienes muy bien acompañado, Mordejai. Habéis organizado una actividad desde Menguimel, como es la presentación de este libro, y bueno, habéis traído por primera vez a la ciudad a Manuel. Bueno, sin saber que era la semana del libro, la verdad, yo creo que ha sido coincidencia, pero no hay coincidencia, Dios te lo pone las cosas en el camino. Llevamos tiempo desde que conozco el libro, traerlo a Melilla. Las cosas son muchos meses de trabajo para traer a alguien, no es de un día para otro como algunos piensan, claro. O es que he visto a la paz una entrevista, ¿no? Es que, o una presentación, pero es que a veces las cosas se organizan con muchos meses de antelación. Claro. Tenemos, aparte de un escritor de lujo, tenemos una leyenda viva de 600 años en el año 2025, porque nos va a retrotraer seis siglos casi, y eso es lo más importante. Lo primero que le pregunté, nada más que conocerlo, bueno, cómo un médico jubilado de Granada se interesa por el ladino o judío español, que eso lo va a explicar que eso ahora no lo tiene que explicar porque claro. Yo la verdad prefiero que nos explique pero me ha extrañado mucho porque casi todos los que hablan judío español ladino, que en Melilla no hablamos ladino, hablamos jaquetía, sí. Suelen ser judíos. Entonces me extraña cómo un no judío, además con una preparación personal y profesional de medicina que no tiene nada que ver con esto, cómo acaba en ese mundo. No sé por qué, bueno, porque lo explique él, ya no lo ha explicado a nosotros, pero que lo explique aquí. Y quiero decir que esta actividad está patrocinada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural del Mayor, y con la colaboración de la UNED de Melilla, que hoy a las 6:30 de la tarde en la UNED de Melilla tendremos una presentación del libro Español sefardí. Pues Manuel, la primera pregunta te la ha hecho Mordejai. ¿Cómo un médico acaba sumergido, un médico no judío, acaba sumergido en este mundo? Sí, muchas gracias. Sí, en primer lugar, exactamente lo de gracias es lo que quiero, por donde quiero empezar. Muchísimas gracias, Mordejai, a la Asociación Menguimel, a la ciudad de Melilla, a todos los que, la UNED, todos los que han hecho posible que yo pueda estar aquí. Y bueno, y ahora sí, contestando a tu pregunta, pues porque creo que le va a ocurrir igual a todo el que siga el mismo camino que yo recorrí. Y en mi caso fue porque empecé, bueno, siempre he escrito más en relación con temas médicos, pero últimamente se me ocurrió hacer una novela, y bueno, hay que tener un argumento y protagonista, y bueno, fue una ocurrencia, puede ser, o puede estar guiado por una experiencia que tuve en mi infancia, donde me puse en contacto con una familia judía en Almería, donde nací. Pero lo cierto es que decidí que la protagonista fuera una doctora en lenguas semíticas que iba a Israel a recuperar las últimas expresiones orales de la cultura sefardí. Y entonces, pues, así me puse en contacto, empecé a oír canciones, canticas, como dicen ellos, Durme, durme, mi hermoso Illico, por Florilla Goda, una mujer de Sarajevo. Y dices, pero no es posible en Sarajevo, en Bosnia. Y yo puedo entender eso, ¿no? O aquí grupos españoles como Sefárdica, cantando a la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amanti, y a las 4 me casí. Y veo que es una maravilla de dulzura, de bonito, y que encima puedo entender. Y sigo investigando, sigo leyendo, no solo la lengua, sino también la cocina, donde, si acaso nos extendemos posteriormente, si así lo desea, sí, claro sobre este punto más en concreto, y ciertamente se produce un enamoramiento que aún me perdura. Tengo que decir que también fundamentalmente fue una persona que se presenta en internet como Museo Isaac Tobi, que comparte, partaja, como se dice entraremos también en esto de judo español ladino, un filmico, un corto vídeo donde cada semana, todos los viernes, con Shabbat Shalom, y en un ladino heredado de sus padres, cuenta unas consellicas, unas pequeñas historietas agradables, en un tono humorístico, en un ladino perfecto, y es algo que aconsejo a que, y esta sería mi respuesta, es decir, como un médico, profesor en la Facultad de Medicina también durante 17 años, me jubilo y quedo enamorado
para escribir este libro, que me ha llevado bastante tiempo, 3 años de intenso trabajo, que tiene muchísimos avales, que sí, también tengo tiempo porque quiero agradecerle a las personas que han apoyado esto. Le aconsejo a todo el mundo que recorra este camino, de que escuche, que sepa sobre la cocina sefardí, sobre la música sefardí, y va a quedar enamorado como yo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, Mordejai. Qué interesante, además, cómo eliges que la protagonista de esa primera novela es la que te lleva a todo este mundo en el que luego te has sumergido y en el que has estado buceando 600 años. Has buceado atrás 600 años. Sí, justamente, y ahí se descubren un montón de cosas sobre la importancia de los judíos. No podíamos llamar sefardíes, bueno, sensu estricto sí se podía decir, porque una de las cosas que uno aprende, que también es muy desconocido, que decir sefarad es sencillamente decir España en hebreo. Es decir, los sefardíes o los sefaradíes, como ellos prefieren decir, son los herederos, los hijos de Sefarad, de España, o península ibérica, englobando Portugal. Bien, aquí hay muchos matices, ¿verdad? Y esta es la cuestión con la que, como te decía, me fui poniendo en contacto y enamorando de todo esto. Y este libro, que como bien apuntaba Mordejai, nos va a llevar por un recorrido de 6 siglos, ¿qué encontramos? ¿Qué nos va a sorprender más de este libro? Sí, entonces, y debería haberlo dicho tal vez con relación con la anterior pregunta, es todo lo que hay de desconocido en la importancia de los judíos en España. Por ejemplo, Rabbi Shem Tov, yo lo estudié, tengo que decir, en el Colegio La Salle de Almería. A mí se me explicó, es un judío de Carrión de los Condes, en Valladolid, donde pues tiene escritos, y era un judío, y ahora les pregunto a los chicos jóvenes y no lo conocen, no se lo han explicado en el bachillerato. Y esto es uno de los puntos que quiero subrayar, ¿no? Este descubrimiento, es que los judíos estaban en España, pues hay dudas sobre si llegaron tras la primera destrucción del templo, posiblemente con los fenicios o con los romanos como esclavos, pero lo cierto es que sí que hay constancia ya desde el siglo II. En Mérida hay una placa, se habla de otra placa en Adra, y hay, como decía, un gran descubrimiento. Por ejemplo, en la tumba de Fernando III el Santo, uno visita la Catedral de Sevilla, va allí y visita, y es un rey muy importante en la historia de España, y ve que está escrito en su sepulcro, en castellano antiguo, en árabe y en hebreo. ¿Sí? Y todo esto, o por ejemplo, como Pedro I el Cruel, su tesorero era Samuel Leví, que era un judío, y como Ibn Agrela en Granada, asesor, no recuerdo el título exacto, de los nazaríes, era judío, y todo esto es lo que me voy encontrando y es desconocido. Pero también en la música, cuando decimos 3 hojitas madre tiene el arbolé es como se dice en sefardí, árbol, o, si me permite, esto es que lo más de enamorar. Uno escucha Estrella Morente, no estoy hablando de una cualquiera, Estrella Morente cuando canta el tango del Chavico, y uno coge el Cabretico, que es una canción que cantan los hebreos en Pesaj, también los askenazíes y los sefardíes, y coge la letra del palo que ajarbó, que pegó al perro, que mordió al gato, que etcétera, etcétera, y ves, pero no es posible, es igual. Los judíos sefaradíes de Turquía, con los que he podido estar hablando, en Salónica, donde también he estado en Grecia presentando mi libro, desconocían estos paralelismos, digo, las peteneras. Esto de A la una yo nací, que esto fue grabado en 1910 por Hayin Efendi, si recuerdo bien era el nombre del cantante, que dice, a la una yo nací, a las 2 me bautizaron, y ahora se ha cambiado a la una yo nací, a las 2, porque... Pues es que Jesucristo era judío, muchas veces se olvida o no se dice, pero en fin, esto es así. Quiero decir, entonces, que el tango del Chavico que canta Estrella Morente y el canto de Pesaj, la Pascua judía, y estas son las cosas que me voy encontrando y que pongo en las 77 primeras páginas del libro, donde pretendo enamorar para aquellos que luego se han quedado enamorados, que es lo que estoy convencido, que los que alcancen... El libro está escrito 100% en judeo-español, incluso donde pone printed in Spain, pone imprimado en la España. Así que cuando he ido a Tesalónica y a estos lugares y me dicen, no, es que hay otro libro de poesías, digo, sí, las poesías están en judeo-español, pero en mi libro es la portada, la contraportada, mi biografía, todo
así como si hubiese sido imprimido, impreso, a final del siglo, a final del siglo XIX en cualquiera, en Estambul, en Izmir, o así. ¿Cuánto tiempo te llevó poner en pie este libro hasta que lo publicaste? Pues 3 años ¿Y cómo fue naciendo? Es curioso también, porque justamente como ciertamente yo no soy un lingüista, no soy un experto, me sigo reconociendo un alumno del judeo español o ladino. Yo soy un alumno, conozco y me relaciono con mi gran maestro, que es Aldo Sefi, un lingüista israelí, escribiendo en judeo español, con algún yerrico, como él puede decir, error, ¿verdad? Con Beni Aguado, con toda Rachel Amado Borni, que en Dallas, quien lleva Ladino Comunità, pero justamente sigo siendo un alumno de todos ellos. Me has apuntado un par de ciudades y de hecho países en las que has presentado este libro. Hazme un recorrido desde que ve la luz. ¿Qué recorrido ha tenido este libro en cuanto a presentaciones? Sí, pues entonces primero la comunidad judía a día de hoy es una comunidad en red. Y entonces pues donde primero lo presento es en Ladino Comunità, en los ladinadores, y de ahí surge, me llega una invitación o un interés del Centro Sefaradí de Estambul, o el Istanbul Sephardic Center, ¿no? Y donde porque ha ocurrido otra cosa curiosa, y lo voy a decir en tono con una sonrisa, porque mucha gente piensa que los judíos pues son un poco... sí, hay una fama por ahí, ¿verdad? Bueno, pues quiero decir que entonces la codirectora de la revista Shalom y su parte escrita en un suplemento del Amanecer, le busco gente que me quiera corregir, porque como digo, me reconozco un alumno del judeo español y siempre lo voy a hacer porque justamente no soy un hablante nativo, como un japonés que aprende a tocar flamenco. Oye, claro, pues muy bien, pero está bien, sería bueno, aunque alcanzase un altísimo nivel de especialización, que se siguiera reconociendo un alumno. Entonces, pues esta mujer judía me dice, no, yo te lo voy a corregir todo, pero no quiero parás, me decía, no quiero moneda o parás, dinero. Pero yo, no es posible, yo tengo un pequeño presupuesto, yo te voy a pagar. No lo quiero hacer. Guller Orgun es su nombre. Desde aquí muchísimas gracias, Guller, te estoy en toda la vida agradecido. Entonces decidí ir a llevarle el libro y entonces lo presento en el Istanbul Sephardic Center con la presencia de Iset Bana, un cantante maravilloso que canta, él habla turco, pero cuando canta lo hace en un español que podemos entender. Luego lucho muchísimo para presentarlo porque cuando se descubre por la editorial Almuzara, a quien quiero nombrar y a quien le estoy muy agradecido, de Manuel Pimentel, que fue ministro español, es una editorial de prestigio, decide publicar el libro. Entonces digo, cuando descubrimos que podemos decir en contra de mucha gente, especialmente del mundo académico, es decir, podemos afirmar a día de hoy, y lo estoy haciendo, es el primer libro escrito enteramente, completamente, 100% en judeo español, en toda la historia de España, por increíble que parezca, pero cuando hemos podido demostrar eso, digo, la editorial y yo, pues el Instituto Cervantes dice, oye, pues esto es cierto, merece la pena. Entonces lo presenté en enero de este año, con presencia de mis hijos, fue un acto absolutamente maravilloso, y después, pues también me invitan a Salónica, donde he estado no hace tanto, en el Museo Judío de Tesalónica, con presencia del embajador de España en Grecia. Sí, fue un acto de una relevancia que yo no podía esperar. Cuando le dije a la Pilar Tena, a quien le estoy agradecido también en el alma, del Instituto Cervantes de Atenas, le digo, pero Pilar, me has invitado a un acto, pero mi aportación a ese acto, ¿cuál es? Dice, bueno, es que el acto es presentación del libro de Manuel Galvez. Y dije, pero no puede ser, entré en pánico, me preparé cuanto pude, todos los datos de Tesalónica, que son inmensos y dolorosísimos, como quien conozca la historia, y fue de una reuscita grande, de un gran éxito, porque curiosísimamente, a ver si lo superamos en Melilla, fue donde más, lo he presentado también por supuesto en el Ateneo de Granada, pero es que en Tesalónica es donde he tenido más audiencia, había más público, fue una cosa maravilloso al final, la gente hablando con todos, sí.
Qué bueno, qué bueno. Mordejai, que al inicio de la entrevista, antes de que entráramos en directo, me decía, bueno, yo voy a dar solo la entrada y la salida, ¿no, Mordejai? Te tenemos que preguntar algo también. No sé si has tenido la ocasión de leer el libro. En el caso de que lo hayas leído, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Y en el caso de que no lo hayas leído, ¿qué esperas de este libro? Que sé que vas a leer, porque eres un gran lector. Bueno, el libro ya lo he leído. Sabía yo. Más, si presentamos un libro, lo tengo que leer antes de presentarlo para saber de quién hablo, no solamente juzgar al autor por su portada, ¿no? Que es muy bonita, por cierto decirlo, ¿no? Pero hay que ver qué contenido tiene antes de invitarlo a Melilla, ¿no? Saber de qué está hablando, porque como sabéis que nosotros nos dejamos de todo el tema político, nosotros entramos en la cultura, en el patrimonio, entonces hay que saber primero con quién estoy hablando y de qué estoy hablando. Que me ha sorprendido, primero, los contactos que tiene, que ya se lo he dicho y me tiene que pasar teléfonos. Los contactos que tiene en el mundo sefardí mundial, que es por uno de las líneas que estamos ahora intentando. Después, como se sabe muy bien, la Real Academia del Judeo Español está ahora mismo en Israel, pero dependiente de la Real Academia Española. Aquí sí que es un idioma español, que es que estamos confundiendo, no es el idioma de los judíos hace 500 años, es un idioma español actual, donde salen muchos dialectos, entre ellos la jaquetía, que es la más cercana a nosotros. En Melilla no hablamos ladino, hay que tenerlo claro, en Melilla hablamos jaquetía, eso, pero también la riqueza del ladino nos tiene que llegar. Después, lo que me ha sorprendido de la amistad y de los contactos que tiene, cómo un no judío llega a ese mundo con esa ilusión, cómo le han abierto las puertas, porque también te tienen que abrir las puertas, es un coto intelectual y que tienen que abrirte las puertas, no es fácil, no es fácil también llegar a eso. Yo llevo años intentando llegar a la cuarta parte de lo que ha llegado Manuel, quiere decir que no es fácil llegar a ese nivel. Y después lo que me dentro es las historias, se te saltan las lágrimas, porque es que no entiendo todo, por no decir todo, el 99% de las cosas. Hay unas palabras que si no entiendo, ha puesto muy acertadamente un diccionario al final, que me voy al diccionario y busco esas palabras, con lo cual adquiero conocimiento, adquiero idioma, tengo palabras, un libro de consulta para el diccionario. Y bueno, creo que era de recibo traer a Manuel Melilla, al doctor Manuel, porque pienso que hay que promocionar también el ladino como una de nuestras lenguas españolas. Igual que hablamos de jaquetía, porque en Melilla se sitúa más a la jaquetía, que es un error, el jaquetía no se habla en todo Marruecos, la jaquetía nace en Tetuán, la jaquetía en la zona rifeña no se habla, la jaquetía se habla en Melilla. Y en Ceuta porque vienen los tetuaníes, no es un idioma de Marruecos entero, pero es que el ladino o judeo-español, que eso me gusta que lo explicara tú ahora muy bien, se va en todo lo que es sefarad. ¿Qué es sefarad? Península Ibérica, Reino de Castilla, Reino de Aragón, lo toman un aspecto muy genérico de Península Ibérica, porque las islas no entraba Melilla, no entraba Ceuta, vino mucho después, por supuesto, pero me gustaría saber cuántas lenguas o cuántos hablantes de inglés que van a un país donde se habla francés, en cuántas generaciones pierden su esencia lingüística y su comunicación, porque la jaquetía en Melilla ya la estamos perdiendo. La siguiente generación es posible, la siguiente no lo tiene. Y yo sé ahora mismo un 20% de lo que saben mis padres, que sí que se está perdiendo. Entonces es importante poner en relieve. Yo creo que para el mundo español lingüístico, escucharme bien, no he dicho para el mundo judío, para el mundo español lingüístico o de habla hispana, ha sido muy importante crear la Real Academia del Judeo Español. Manuel, nuevamente la pregunta te la ha hecho Mordejai sobre el ladino. Cuéntanos dónde se hablaba principalmente. Entonces, intentaré simplificar un poco. Al final, ladinizar, hacer ladino, es latinizar al final de las cuentas. Claro, los hebreos que había en la península ibérica, especialmente para el mundo litúrgico, porque por lo demás hablaban el lenguaje que se hablaba, las lenguas romances que se hablaban en cada lugar, el aragonés, el leonés, el gallego, el portugués, el catalán, el castellano, la variante andaluza, en su vida cotidiana. Pero en la liturgia, pues siempre así ha sido, así es donde han estado los hebreos, han escrito en hebreo. Y entonces pues se daban cuenta que muchísima gente era analfabeta, también los judíos en aquella época, entonces lo latinizaban, lo escribían en latín, con caracteres latinos, la T, etcétera, no estas letras que no entendemos. Y de ahí nace lo de ladinizar, que al final de las cuentas, como digo, es latinizar. Sí. Así que entonces luego pues empiezan a decir ladino y judeo español. Aclarado esto, entonces
como digo, una discusión dentro del mundo académico. Entonces, judío-español podría ser todo aquello del español que hablan los judíos. Que con la diáspora se llevan las lenguas romances, no vale decir castellano, porque como digo, pues en Galicia se hablaba de una manera un poco especial y en Cataluña, de hecho hay el cal catalán en Grecia, cal de sinagoga, ¿no? Sí, era el cal de la sinagoga de los catalanes, porque habían ido allí más gente de Cataluña que de otros sitios. Entonces, judío-español sería el español de los judíos que se llevan a la diáspora, y es las lenguas romances que se llevaron, más los préstamos lingüísticos, inevitablemente, es una lengua viajera, es una lengua errante, una lengua en la diáspora. Cuando pasan por Italia, pues se llevan palabras del italiano, en Bosnia, pues hay zonas donde hablan con la U al final, sería gente que lo llevaban del asturiano, son unas curiosidades extraordinarias. Pues decir pirón por tenedor, claro, es que no había tenedor en aquella época, entonces lo toman del griego, porque claro, si cuchara es cuchara y cuchillo es cuchillo, al final de la cuenta, pero tenedor, no se llevaron tenedor porque no había, en España no se utilizaba, en España en aquel mundo de aquella época, hasta donde yo sé, en ninguna parte. Del hebreo, pues shalom, pues un montón de, toda para decir gracias y cosas así. Del turco especialmente toman muchísimas más palabras. Entonces, pero era del turco, también quiero decir este punto, porque ahora con las variantes dentro del judío español, no me olvido ahora de hablar, es que la Shoah o el Holocausto tuvo unos efectos secundarios, por Dios, decirlo así es demasiado poco, tremendos sobre el judío español. Y es que los nazis fueron de una eficacia demoledora en la caza, porque hay que decirlo así, en el horror del apresamiento de judíos y posterior matanza, crímenes intolerables para la humanidad, ¿verdad? Y desaparecieron. Hay ciudades como Monastir, que ahora se llama en Macedonia, donde quedó uno vivo. Y esta era la cuestión, es decir, que quedaba uno o dos, es que uno por uno lo iba. La isla de Rodas, donde también he estado, no me contaba Carmen, la directora del Museo Judío, que fue así, casalico por casalico, ¿no? En fin. Bueno, quiero decir entonces que a día de hoy la variante turca es la predominante. ¿Por qué? Pues porque Turquía no entró en la Segunda Guerra Mundial, allí no fueron apresados ni matados los judíos. ¿Sí? Claro. Entonces, el judío español, mucha gente dice que es esta lengua romances que se llevan de la península ibérica, más los préstamos lingüísticos tomados de aquellos países por donde pasan. Y entonces habría un judío español de Oriente, que sería pues de Italia hacia allá, vamos a decir hasta Israel, y un judío español de Occidente, que es especialmente, claro, cuando los judíos son expulsados, lo que más cerca les queda, bueno, en primer lugar fue Portugal, donde unos pocos años después también fueron expulsados, se fueron especialmente hacia el norte, hacia Ámsterdam, y desde allí muchos se fueron a Curazao, a Brasil, incluso a Nueva York. Pero aquí en África era el siguiente lugar donde les quedaba más cerca, ¿no? Y fueron a Fez, a Tetuán, a Tánger, Tánger y Tetuán fundamentalmente. Y aquí me gustaría decir algo que también es muy desconocido, como granadino, que es Pedro Antonio de Alarcón, que tiene una calle muy conocida y famosa por los estudiantes en Granada, y posiblemente conozcáis. Es el primero, porque él era el cronista de la Guerra de África. En 1859, las tropas españolas entran en Tetuán y empiezan a escuchar voces diciendo: ¡Loas a la reina! ¡Bienvenidos los soldados españoles! Y dicen: ¿pero estos tipos quiénes son? Y les preguntan y hablan con ellos y dicen: nosotros somos españoles. ¿Cómo vas a ser? Bueno, en fin, ¿cómo vas a ser españoles? Sí, vosotros nos expulsasteis en 1492. Entonces, la primera vez que se tiene constancia, en 1859, y él lo escribe, ya todo el mundo lo puede consultar, es de 1860, diario de un testigo de la Guerra de África. Esta tarde traigo aquí la portada del libro, estas cosas, para que la gente lo sepa, tantas cosas que no se saben. Él fue antes que las experiencias que hay en Salónica, unos cuantos años después, así que... Qué interesante, Manuel. Ya. Qué interesante, ¿no? Es que estamos casi en los últimos minutos ya de la entrevista, y yo no quiero finalizar esto sin que me digas si Melilla te está sorprendiendo, te ha sorprendido, porque, oye, Melilla tiene una historia de la cultura judía con la cual no se entendería el resto de la historia española del mundo judío, ¿no? Entonces, ¿has tardado mucho en venir a la ciudad?
Mucho, 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 y me arrepiento. Me arrepiento por la ciudad antigua, que me maravilló ayer por la tarde, la de fotos que tomé, y la de fotos que he tomado esta mañana, con unos contraluces especiales de la mañana antes de venir aquí, de la Melilla modernista. Pero ¿cómo puede ser la segunda ciudad de España, después de Barcelona, en arquitectura modernista? Esto en cuanto al atractivo extraordinario, las playas que vi, donde la gente ya se andaba bañando y demás. Pero en cuanto al mundo judío, creo que Mordejai lleva toda la razón. Melilla se encuentra en una encrucijada, en una situación ideal que hemos de aprovechar para que lo que los judíos han representado en la historia de España, que como bien dice Melilla, no hace falta que yo venga a decirlo, es historia de España, bendita historia de España, y donde he visitado la sinagoga, de aquí muy cerca, la mezquita voy a ver si pudiera esta tarde, y luego hay un centro de oración hindú, están las iglesias, y esto es de lo que no paramos de hablar, de las 3 culturas, 4 culturas, Toledo, donde se convivía en paz y armonía. Es que lo tenemos ahora, y lo tenemos. Está vivo. ¿Y dónde lo tenemos? En Melilla. Claro. Mire usted. Le llaman la ciudad de Dios a Melilla. Y en su tiempo se llamó la Pequeña Jerusalén, perdóname que te corte aquí, la Pequeña Jerusalén, porque casi todo el centro está hecho con patrocinio judío. A principios del siglo XX. Entonces, y la conveniencia se ve hoy en día, donde te voy a llevar a un bar donde pone la paz sea contigo en árabe, en hebreo, en hindi, en amazí y en español. Cosas que no vas a ver en España. La convivencia de Melilla o en el resto del mundo, la convivencia de Melilla es única en el mundo. Exacto, y esto es lo que he descubierto, que del Toledo antiguo del que hablamos, donde la convivencia con Alfonso X el Sabio, etcétera, es que lo tenemos ahora, no hay que ir atrás para ver cómo era, no, podemos venir aquí a verlo. Efectivamente. ¿Ya? Pues nos hemos quedado sin tiempo, Manuel Gálvez. Ha sido muy interesante esta conversación con usted. Nos has puesto sobre la mesa muchísimos temas muy interesantes que esta tarde, si ustedes se han quedado con ganas de más, pues podrán profundizar y conocer más y poder plantearle dudas, que es lo que no pueden hacer aquí. A las 6:30 de la tarde, en la sala 10 de la UNED, se presenta este libro de Manuel Gálvez Ibáñez. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Mordejai, por esta sección. Y bueno, esperamos que vuelva pronto a la ciudad y que siga disfrutando de nuestra cultura, nuestra gastronomía, que también la va a disfrutar mucho. Y Mordejai, te espero la siguiente sección, que es el segundo miércoles de junio. Muchísimas gracias y como siempre, caminos del Echimiel.